Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este nuevo videoblog. Esta noche voy a seguir hablando sobre un tema que considero bastante a tener en cuenta, la psiquiatría. Voy a seguir criticando a los psiquiatras y a esta institución represora de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y simplemente para mantener el adoctrinamiento y control social de las leyes y no de las leyes, sino de las formas de pensamiento y de adoctrinamiento de la sociedad. La palabra psiquiatría viene del griego psichis y adria o algo así significa alma y curación. La psiquiatría, en definición griega, del antiguo griego, sería la curación del alma. La psiquiatría no tiene ninguna validez científica ni médica. Fue en el 1928, creo, fue un nazi alemán el que introdujo la psiquiatría en el tema de la medicina. Algo muy lejos de la realidad de que la psiquiatría pertenezca a la medicina, ya que la psiquiatría cada día se ve que están matando a más gente y están enfermando muchísimos más con sus falsas terapias y sus ganancias económicas y monetarias. Fácil de demostrar que la psiquiatría no es una ciencia y no tiene nada que ver con la medicina. Tenemos la historia de la Unión Soviética, en el que simplemente por política eras tachado como enfermo mental, un político, si tú tenías a los disidentes políticos. Y como sabemos, la política no es ciencia, pertenece al ámbito social. La homosexualidad ha sido durante mucho tiempo pues una enfermedad mental. Con el dinero y con los movimientos sociales se quitó del diagnóstico de enfermedad mental. Ahora es al revés. Ahora el que está en contra de la homosexualidad o del feminismo es enfermo o enferma mental. Así que ustedes fijaos la risa y el cachondeo, que el que tiene cabeza y se da cuenta pues sabe que esto es un timo y es un fraude. Bien, la dictadura en España, porque estamos en una dictadura, cuando un gobierno, ¿no?, se vale de instituciones psiquiátricas para reprimir, estigmatizar a los ciudadanos, realmente deja mucho que desear de estar viviendo una sociedad democrática. Realmente los psiquiatras, o más bien el estado totalitario de los valores, el orden establecido, el fascismo, podríamos llamarlo mejor así, se vale de la ciencia, hipócritamente, porque se vale de la ciencia para realmente reprimir y cazar a aquellas personas que no son, se salen del adoctrinamiento social e impuesto por las autoridades y las instituciones del Estado. Realmente la psiquiatría es otra forma de inquisición, ya no es religiosa, hay que llamarlo por su nombre porque es persecución y represión y control, como ellos le dicen. Hay que controlar a estas personas porque supuestamente son peligrosas. Qué casualidad que a los que asesinan, a todos los que asesinan, no son enfermos mentales. Y eso están las estadísticas para decirlo. Y los datos. Es una forma de inquisición, y yo diría que la inquisición peor del siglo XXI, porque si nos remontamos a la Inquisición católica y la comparamos con la Inquisición psiquiátrica, vemos que realmente la Inquisición católica realmente fue más permisiva con aquellas personas que eran herejes o tenían comportamientos, formas de pensar y de hablar
eran realmente un escándalo o se salían un poco de la sociedad o del catolicismo. El catolicismo ha sido dado la mano muy larga. ¿Y por qué lo digo? Porque en la historia de la Inquisición católica había herejes que el Papa los salvaba. El Papa podía dar el visto bueno, según el libro de Thomas Szasz, el Papa podía dar el visto bueno a una persona que ya ha sido estigmatizada o tachada o etiquetada, y le daban el visto y le perdonaba, y esa persona volvía a ser normal, a tener una vida normal. Hoy en día la psiquiatría, sin embargo, eso no lo ha hecho, no se hace. A las personas, sin embargo, que les ponen una etiqueta, porque yo no les digo eso que sea un diagnóstico ni que tengan una enfermedad, eso es un insulto. Decir que una persona tiene una esquizofrenia es insultarla, no es decirle por qué insultarla, es insultarla porque le estás diciendo peligroso. Estás diciendo a una persona que no hay que dejarla libre, no hay que dejarla suelta, un peligro social. Y eso es falso, porque se ve que eso es falso porque se ve claramente como muchas personas que tienen este tipo de enfermedad son las más indefensas y las más buenas personas del mundo, y sin embargo son maltratadas por muchos familiares y son pegadas. Y sin embargo, para que veáis lo peligrosos que son. El timo de la psiquiatría se puede ver que es un timo y no tiene nada que ver con la ciencia. Es un órgano estatal, es un sistema estatal que utiliza la policía y el encierro involuntario por las leyes de la autoridad de aquellas personas que que intenten cambiar la sociedad o que digan cosas que son herejías o locuras o cosas fuertes, ¿no? O decir barbaridades, ¿no? Fíjate que Galileo decía barbaridades y también era un loco. Bueno, pero en fin, eso ya es. Entonces yo denuncio de aquí a estos sinvergüenzas inquisidores que utilizan la ciencia y la medicina para reprimir y encerrar involuntariamente a la gente, a las personas, y a los hijos sacarlos de su familia. La gente se cree que la ciencia está muy avanzada, etcétera, etcétera. En el ámbito de la psiquiatría, los procedimientos psiquiátricos con el gobierno, ¿no? Se podría decir, son muy antiguos. La gente, esto de la represión, del estigma, del tabú, de todos estos temas, no es una cosa nueva en la actualidad. Me gusta informarme y leer por internet. Espero que por el momento que no me lo niegue nadie, ya que he recibido amenazas por psiquiatras, y lo digo aquí en internet, de que como siga informándome por internet me van a diagnosticar, que ellos le llaman diagnóstico, una palabra que se usaba desde muy antiguo. Como me van a decir, me van a tachar de enfermo mental, pues yo voy a seguir usando internet, les guste o no les guste. Desde aquí hago un llamamiento a los que dicen ser Anonymous, que no sabemos esos quiénes son, van con una cara, pero que si realmente luchan por la libertad. Yo creo que psiquiatras aquí hablando y defendiendo la represión que están realizando, eso es como meter un policía que venga, que se ponga a chatear por internet, ¿no? A hablar. No me parece muy acertado que esta gente entre en internet o pueda entrar, ya que es un peligro para la libertad de expresión y de información. Entonces yo aquí denuncio la represión que estoy sufriendo y también de un familiar mío, que está siendo reprimida, lleva muchísimo tiempo siendo reprimida, y que yo, por no creérmelo, porque yo me lo he creído muchos años, las enfermedades mentales, hasta que he visto que había muchas cosas que no cuajaban, que realmente eso obedecía a una opinión personal o un juicio crítico de una persona hacia una persona, y por lo tanto si era un juicio crítico
no podía ser científico. Por lo tanto, por cuestionarlo, sufre amenazas en 2 ocasiones. He visto deterioro de salud de mi familiar, por supuesto. Me han dicho, ve, ahora está más tranquilo, está más... Claro, mentira, lo que está más zombificado y que se cae al suelo y se tiene lesiones. Y es falso, no cura, sino enferma. Y yo creo que el que defiende que se cure la gente no puede trabajar con la psiquiatría. Pues bueno, pongo la alarma de que cada vez hay más casos de psiquiatras que cada vez atienden a personas más jóvenes, a niños, de que las pruebas hablan por sí solas, la historia habla, disidentes políticos, homosexualidad, más hechos de que se puede ver de que eso no es una ciencia. No pueden ver la bioquímica del cerebro porque sencillamente no existe máquina que vea las sustancias químicas del cerebro. Por otra parte, las sustancias químicas del cerebro de cada uno es distinto y sin embargo no todos tienen esas enfermedades mentales. Así que el mito de las farmacias, que fueron los que crearon esto del desbalance químico en el cerebro, es otra estafa. Y bueno, este sistema es súper antiguo, jerarca, de miles de años, me atrevería a decir, por lo menos en cuanto a la psiquiatría, según he estado mirando por internet. Ya en la antigua Sumeria se estigmatizaba a aquellas personas que no estaban a favor, y en Egipto con los faraones, o con la esclavitud, o que tenían un comportamiento bastante revolucionario, usaban a médicos o sacerdotes. Y por supuesto crearon el término de enfermedad mental, que es ya más antiguo que, bueno, desde la antigua Sumeria se lleva utilizando ese término. Y eso está escrito en documentos, en tablillas sumerias que se encontraron y se puede ver en la historia. Y bueno, como los gobiernos a través de la psiquiatría imponen su ideología y su dictadura. Y nosotros somos unos borreguitos obedientes que si pensamos diferente o por nosotros mismos somos unos enfermos mentales, tenemos una enfermedad. Ahora, antes decían que teníamos el demonio, ahora dicen que tenemos un defecto orgánico, pero que somos peligrosos, y antes que era un demonio y que podía ir al infierno. Así que bueno, desde aquí, ¿qué digo yo? Que la gente, pues que hay que luchar, pero no contra los psiquiatras, porque los psiquiatras son un brazo armado un brazo policial del Estado, porque realmente ellos utilizan a la policía para encerrar a la gente en contra de su voluntad. Entonces, pues hay que atacar al gobierno, y yo voy a decir desde aquí a esas personas que desgraciadamente han caído en manos de estos dictadores, de estos fascistas, porque su trabajo es político fascista, no es científico médico. Y voy a decirle yo a la gente pues que se rebele, que cada vez que le manden una pastilla que se tiene que tomar por cojones, porque cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que le da la gana, y nadie tiene que mandar sobre el cuerpo de otra persona, y que le digan y que cojan, y cada vez que se tomen una pastilla, que hagan cosas para que su cuerpo se ponga más nervioso y se ponga con un comportamiento peor. Os tendrán que matar seguramente, os tendrán que dar más pastillas, pero luchar contra las pastillas y sobre todo luchar por la libertad, que eso es lo más importante, que nunca hemos tenido, que yo creo que no sabemos lo que realmente es la libertad siquiera, pero que merece la pena, y que vosotros con vuestro cuerpo hagáis lo que os dé la gana porque es vuestro, no es ni del psiquiatra, ni es del gobierno, ni es de ninguno, es vuestro. Y que cada vez que os den pastillas ustedes no os comportéis mejor, ustedes comportaros peor, es decir, o nos quitan la pastilla o nos hacemos más locos todavía. Y así, y a ver si esta gente, no creo que paren, porque ahí tienen un negocio estupendo, pero hay que darles por saco. El que quiere libertad tiene que luchar al 100%. Bueno, pues sin nada más que decir, me despido de todos vosotros
y con un saludo y un abrazo para todos.